Hoy la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados seguirá revisando el proyecto que modifica el sistema electoral. Desde la nueva mayoría, su vocero Ignacio Walker hizo un llamado a sumarse a los acuerdos que el gobierno ha impulsado con diversos sectores, como por ejemplo el Movimiento Amplitud. Queremos ahondar más en este tema, para eso nos acompaña el diputado y jefe de la bancada de la Democracia Cristiana, Matías Walker. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo le va? Muy buenos días, Paola, Sebastián, encantado. ¿En qué está? ¿Qué pasa? ¿Qué falta para que salga humo blanco? Si es que va a salir humo blanco prontamente a propósito de la reforma al sistema. Nosotros esperamos, como Democracia Cristiana, y es lo mismo que espera el gobierno, el ministro Peñailillo se ha jugado en esto, llegar a un acuerdo para que por fin termine el sistema electoral binominal, no solamente con Amplitud, sino que también con Renovación Nacional, y ojalá también con la UDI. Y si nosotros como Democracia Cristiana podemos servir de puente, podemos servir de instrumento para lograr un acuerdo, creo que es muy importante hacerlo. No hay que renunciar a la posibilidad de llegar a un acuerdo con Renovación Nacional. ¿Por qué si están los votos ya? Por una razón muy simple, Sebastián, porque esta es una reforma electoral estructural que va a trascender un gobierno de turno. Y yo creo que tal como ocurre con la reforma tributaria, es muy importante que estas reformas que son estructurales tengan una legitimidad desde su origen. No podemos depender de 2 o 3 votos, porque a veces pueden haber diputados que se arrepientan a última hora, que le afecten sus intereses personales. Todos los diputados somos incumbentes. Puede pasar lo mismo con los senadores. Yo prefiero que esto sea parte de un acuerdo amplio, y he visto en Cristian Monkeberg como presidente de Renovación Nacional una nueva actitud, una actitud dispuesta al diálogo, y en ese sentido el ministro Peñailillo se la ha jugado personalmente con la ministra Rincón por llegar a un acuerdo, y nosotros vamos a ayudar en esa dirección. Diputado, usted habla de una nueva actitud a propósito del nuevo timonel de Renovación Nacional, y yo le pregunto, ¿qué ha cambiado? Porque no creo que sea lo único. Pasamos hace un par de semanas, yo recuerdo, de hablar de retroexcavadora a una política de los acuerdos 2.0. ¿Qué cambió? Yo creo que efectivamente la retroexcavadora hay que dejarla en el estacionamiento, Paola, y hay que pasar a una nueva fase. Y lo ha dicho la presidenta Bachelet, si podemos llegar a acuerdo en torno a las grandes reformas, fin al binominal, reforma tributaria, ojalá también reforma educacional, mucho mejor. La verdad es que Chile está en un buen momento. Yo vengo llegando a la gira con la presidenta de Estados Unidos, la verdad es que le tiraron puras flores, porque fue espectacular la valoración que hizo el presidente Obama de la reforma educacional, para qué decir lo que dijo la directora del Fondo Monetario Internacional, de lo bien que Chile está haciendo las cosas, incluida la reforma tributaria. Ayer la presidenta dio un golpe a la cátedra en el tema de la demanda marítima boliviana, nos sorprendió a todos, anunciando que vamos a presentar la excepción de incompetencia antes. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Que estamos en un buen momento, y para consolidar este buen momento yo creo que es mucho mejor llegar a acuerdos. Y quizás... ¿Qué diferencia, diputado, ha tenido la Democracia Cristiana en esto de estacionar la retroexcavadora? Bueno, o más que la Democracia Cristiana, quizás tendría que refrasearlo y decir la mesa de la Democracia Cristiana. No, yo creo que toda la Democracia Cristiana, y yo voy a hablar como jefe de bancada de los diputados de la Democracia Cristiana, le hemos dicho al gobierno que es muy importante tratar de llegar a acuerdos, que nosotros vamos a ayudar en ese propósito. Ha estado Ignacio Walker en eso como presidente del partido, pero también ha estado Aldo Cornejo como presidente de la Cámara, yo quiero decirlo. Él ha jugado un rol muy importante de articulador de acuerdos, y muchas de las cosas, muchos de los acuerdos que se van a llegar probablemente al Senado, esperamos por la reforma tributaria, las planteamos nosotros antes en la Cámara de Diputados. Entonces, efectivamente... Pero, por ejemplo, Lorenzini, que es correligionario suyo, sí, poco escuchó sí, esas cosas en la Cámara. ¿Qué hay en la Cámara alta que no hubiera en la Cámara baja? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo se explica, digamos, la enorme diferencia que se ha visto en la tramitación de las 70 horas de la Cámara baja y en las horas de la Cámara alta? Con 15 minutos para la CPC. Sí, pero ojo, yo siempre digo, estuvimos 40 horas tramitando la reforma tributaria en la Cámara. Lo que pasa es que nosotros trabajamos de manera un poco más intensa. Pero finalmente, yo creo que cada uno tenía que cumplir su rol, Paola, y lo reconocieron ayer los senadores. Tuvimos una reunión con el ministro Arena, lo dijo Ricardo Lagos Weber. Mira, si nosotros no hubiéramos despachado la reforma tributaria a la Cámara de Diputados antes del 21 de mayo, el gobierno hubiera llegado muy herido en la tramitación del proyecto en el Senado. Probablemente hubiéramos tenido que conversar de nuevo respecto del FUT, de muchas cosas que en la Cámara quedaron zanjadas. O sea, yo creo, gracias a lo que nosotros hicimos en la Cámara, es que vamos a llegar a un buen acuerdo en el Senado. Y ojo que en la Cámara no hicimos pocos cambios, introdujimos 7 cambios. Y muchas de las cosas que se han incorporado en el Senado, en el acuerdo, esperamos, la planteamos en la Cámara. Por ejemplo, el tema de la renta presunta para la agricultura.
Por ejemplo, el tema de no afectar el valor de las viviendas para la clase media. Entonces, efectivamente, hay un segundo tiempo, yo estoy de acuerdo con eso, se dejó estacionada la retroexcavadora. Con menos ímpetu, menos frenesí. Yo creo que una etapa más reflexiva, y yo creo que efectivamente la democracia cristiana planteó este tema, pero el ministro del Interior recogió el tema muy bien junto con la ministra Rincón. Han liderado una serie de acuerdos. El ministro Peñailillo se ha jugado personalmente por un acuerdo en materia binominal con amplitud, esperamos ahora también con Renovación Nacional. Por lo tanto, es una nueva etapa que finalmente le hace mucho mejor al país, porque no estamos, y ustedes dan a conocer las cifras del IMASEC, en un buen momento de crecimiento económico. Entonces, no podemos darnos gustitos personales, tenemos que llegar a acuerdos para sentar las bases de las reformas estructurales que queremos para el país con el mayor apoyo transversal posible. Ahora, diputado, usted decía, somos incumbentes, en referencia a los congresistas, en esta materia, en la legislación sobre la reforma al binominal. ¿Cómo se garantiza que esto no sea un traje a la medida para nadie? Ayer el diputado Alberto Robles, acá también en Mañana en Directo, decía que él, como estaba el proyecto, no lo votaría a favor. Bueno, es que ese es el tema, a eso me refiero, Sebastián Paola. O sea, si cada diputado quiere que el distrito quede como más le acomoda, bueno, dejaríamos el binominal tal como está. Es el sistema más cómodo para todos los diputados, porque tenemos territorios más pequeños. Es muy difícil hoy día desbancar a un diputado en ejercicio. Con la reforma al binominal, ¿cuál es la gracia que tiene esto? Que va a haber mayor competencia. Va a haber posibilidad de entrada de nuevos actores, que los partidos más pequeños estén representados, porque van a ser territorios más amplios, va a ser un sistema mucho más proporcional, mucho más legitimado. Acá vamos a ver quién es quién. La verdad es que tenemos que dejar de lado la calculadora, tenemos que pensar en el bien del país, en tener un sistema electoral que legitime nuestra democracia, que posibilite que entren mujeres, que entren más jóvenes, que los incumbentes seamos desafiados, ¿no es cierto?, en nuestros escaños parlamentarios, y eso finalmente es muy sano para la democracia. Y cuando el Partido Radical está cuestionando el proyecto de la forma en que está, como insistía ayer el diputado Robles, ¿significa que están privilegiando sus intereses? Que están... Yo quiero hablar como jefe de bancada de la democracia cristiana, he hablado con el jefe de bancada del Partido Radical, el diputado Marco Espinosa, con el nuevo presidente del Partido Radical, Ernesto Velasco, y ellos están plenamente dispuestos a apoyar la reforma al binominal. Están haciendo una serie de propuestas para mejorar el proyecto, para darle más poder a las regiones, a la descentralización, y eso es muy interesante, y nosotros formamos comité además con el Partido Radical en la Cámara de Diputados, y tenemos muy buena disposición a apoyar muchas esas indicaciones que, como digo, van en la dirección de descentralizar un poco más el país y darle más poder al Parlamento, y eso es muy interesante. Todas las propuestas son bienvenidas. ¿La opción unicameral también? A mí no me gusta el Congreso unicameral, yo creo que eso es propio de Fujimori, introdujo el Congreso unicameral en Perú. Yo creo que es bueno la doble instancia, tanto en materia judicial, Tribunal de Primera Instancia, Corte de Apelaciones. Siempre es bueno pensar las cosas dos veces. Como si el Senado fuera de mayor jerarquía, como lo es la Corte de Apelaciones en su comparación. Pero hoy día es bueno tener miradas distintas, hay tiempos distintos en la política. En ese sentido, el Senado ha cumplido un rol muy importante en la historia republicana en nuestro país, lo está demostrando también el tema de la reforma tributaria. Yo no soy partidario de innovar en esa materia. Y tampoco está en el programa de gobierno. Muchas gracias, diputado, por acompañarnos tempranito. Buen día. Muchas gracias. Que tenga un buen día. Chao.